Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Mi nombre es Carlos y como siempre me acompaña y te acompaña la belleza tropical directamente desde Fajardo. Fajardo, exacto. Mira, no quiero que me malinterpreten, porque él comenzó diciendo primero Luquillo y después dijo, perdón, Fajardo. Y es que hay un chiste detrás de eso. Ajá. Y es que yo nací en Fajardo, yo soy caridura de Puerto Rico, pero me crié en el barrio Juan Martín de Luquillo. Pero ese barrio está a 3 minutos o menos del Walmart de Fajardo. Anuncio no pago. La promo. Sí, no, pero es que para que la gente entienda, todo el mundo debe conocer cómo llegar a esa tienda. Sí. Pues la casa donde yo me crié Está cerquita. está bien cerquita. Pues muy bien, Sarina, ¿cómo estás? Fajardeña. Estoy muy bien, ¿y tú? Pero espérate, vamos entonces, si estamos hablando aquí de gentilicios y toda esta cosa. Wow. ¿En dónde tú naciste? Ponce, Puerto Rico, la capital. ¿Y por qué cuando a ti se te pregunta de dónde tú eres, tú dices adjuntas? Y piensa bien la respuesta, porque tenemos a unos amigos, a una amiga, a un amigo que debe estar ahora mismo camino al trabajo, camino a reunirse con alguien, escuchándonos. Ajá. Y pues puede repercutir lo que vas a contestar. Bueno, es que Adjuntas es un hermoso pueblo que es parte de Ponce. ¡Ah, qué chévere! Ay, broma. Pero tú, ¿te criaste en Adjuntas, fue? Sí, claro. Pues te pasó como a mí. Sí, es verdad. Pero tú eres de Ponce. Sí, nací en Ponce, eso es verdad. Esto es algo bien interesante, pero nada, ese no es el tema de hoy. No, el tema de hoy es uno más interesante todavía. Mercaderes del Evangelio. Uf. Tan. Qué fuerte. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre, creo que son 5 puntos sobre mercaderes del Evangelio. O 5 diferentes clases. Exacto, 5 diferentes ejemplos. Exacto. Que podemos ver en la Biblia y en la vida de Jesús, obviamente, sobre mercaderes del Evangelio. Cuando pensamos en mercaderes del Evangelio, usualmente pensamos en personas como se me olvidó el nombre, este es un relato bíblico que no está en los ejemplos de hoy. Irónicamente, siempre me acuerdo después que empezamos de los que no anoto. Dios. Siempre me pasa, es una habilidad que tengo especial. Que en el libro de los Hechos está esta persona, no me acuerdo si era Simón el Mago, se me escapa el nombre, si te lo sabes, por favor, escríbemelo en los comentarios. Creo que era Simón el Mago que le decía a Jesús, le decía a los discípulos como que, mano, esto que ustedes hacen está cool, enséñenme a hacerlo para yo también hacer dinero con esto. Wow, sí. Y es como que los discípulos, amigos, esto no lo hacemos por dinero, ni esto no es, tú sabes, esto no es un negocio, pay. Muchas veces cuando pensamos en mercaderes del Evangelio, cuando se habla mercadear el Evangelio, pensamos en algo así, en una persona que trata el Evangelio como si fuera un acto de magia, como si fuera una red piramidal para hacer que las demás personas sucumban, caigan y utilizarlas. Y aunque sí, creo que es una definición también que aplica. Bueno, vamos a ver los puntos. Sí, hay otro ejemplo. ¿Tú quieres dar el primero o lo doy yo? Bueno, la realidad es que el primero me gusta mucho. Qué conveniente, Lola. Y cuéntame. El primer punto son estas personas que hacen de la religión un negocio y una explotación económica y física de las personas. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, hablarte un poquito acerca de que Jesús se expuso a mercaderes del templo, ¿verdad? Y los expulsó. O sea, cuando él los ve y él se da cuenta de que habían convertido un espacio sagrado, como lo era el templo, en un centro de lucro. Esto lo puedes leer en Mateo 21, del 12 al 13. Él viró las mesas. Yo no sé, pero él no debía haber estado muy contentito. Y yo me imagino esa escena cuando la leo, porque yo todo me lo imagino, todo. Y yo me imagino esa escena, Jesús furioso, virando las mesas patas arriba.
que hoy en día es lamentable cómo en muchos lugares, en muchas comunidades de fe, utilizan la religión como un negocio, explotan a la gente económicamente y explotan a la gente físicamente. Cuando digo físicamente, es que todos debemos saber, y tú que me estás escuchando debes saber, que en las iglesias, ¿verdad? Vamos a llamarles así, nosotros le decimos comunidades de fe, pero en las iglesias es donde hay mayor cantidad de personas voluntarias en entidades sin fines de lucro. Para allá mismo iba. Y resulta que en muchas de ellas, mira que no estoy diciendo en todas, en muchas de ellas venden milagros, promesas de prosperidad, privilegios espirituales a cambio de dinero, privilegios de jerarquía, gente, jerarquía, o sea, dependiendo de quién da más. Asimismo es donde se ubican se ubica esa persona, tienen espacios al frente, tienen a veces hasta sillas y bancos con sus nombres al frente. Y resulta que esto me lleva a una anécdota bien interesante. No voy a decir qué iglesia fue, pero en una ocasión, Carlos y yo fuimos a Nueva York y fuimos a una iglesia hermosa. Hermosa, la arquitectura hermosa. Ellos alquilaron un teatro, era. Ellos rentaban un teatro. No. Estoy hablando de... Tú, papi, pero es que tú no sabes qué anécdota yo voy a contar. ¿Qué anécdota tú crees que yo voy a contar? ¿Del primer viaje a Nueva York o del segundo? No, del segundo. No, pues me adelanté, es verdad. Óyeme, esto le vamos a poner otro episodio aquí. Mala mía, que se titule No interrumpes si no sabes de qué está hablando la otra persona. Qué charra eres. Ajá. Mira, ok, escucha que vas a llegar. Es que yo tenía un ejemplo también del viaje de Nueva York, pero del primero. Dale. Está bien, pues ese lo das tú, Mira. Pues, escucha esto. Ok, fuimos a esa iglesia y resulta que yo le digo a Carlos, nosotros nos sentamos bien al frente, y estábamos admirando la arquitectura de la iglesia, etcétera. Y yo le digo a Carlos, voy a ir al baño, necesito ir al baño, vengo ahora. Y me voy para el baño, la iglesia era bien grande, o sea, el edificio era bien grande. Llego al baño y allí se estaban cambiando unas personas que iban a hacer un acto religioso dentro de la iglesia. De momento, había una fila en el baño, yo tuve que esperar para poder entrar a ese baño como unos 10 minutos. Voy al baño y cuando salgo del baño, que voy directo a sentarme otra vez con Carlos, hay estas cositas que utilizan que ponen de un punto a otro para dividir espacios. Pues pusieron eso. ¡Pum! Eso estaba, pero estaba guindado. Un tipo de cinta. Una cinta. No es una... Sí, pues, imagínate una cinta que ponen de un lado a otro para restringir el paso al otro lugar. Y frente a esa cinta o frente a eso que colgaba así, que son estos hooks, se ponen con unos hooks así en cada esquina, había una persona vestida de negro con las manos hacia el frente. El de seguridad. El de seguridad. Y yo le digo, disculpe, déjeme pasar, que mi esposo está allá al frente. Ya había comenzado el servicio religioso. Y él me hace con la cabeza que no. Y yo, pero es que mi esposo está allá al frente. Es que yo tuve que ir al baño. Y nada, la expresión de él seguía diciéndome que no, pero no me decía por qué. Yo me voy del pasillo para tratarme de irme por el otro pasillo porque yo había dejado a Carlos en la banca y ya había empezado ese servicio y yo, ay Dios mío, ahora cómo yo llevo a Carlos. Pues el del otro pasillo me habla y me dice, señora, lo que pasa es que estos asientos de acá al frente están reservados para ciertas familias. Para que sepa. Y yo, riéndome, de verdad, porque me salió una carcajada, le dije, ok, pero es que yo no soy de esa familia, yo soy visita, o sea, yo soy turista aquí, y mi esposo se sentó ahí hace más de unos 15 minutos aproximadamente, y yo tuve que ir al baño, y estoy regresando, y mírenlo a él allí, y ahí mismo Carlos mira hacia atrás, y me hace, y ahí es que me dejan pasar. Nada, dicho esto, la pregunta que yo quiero que tú te hagas es,
cómo ha cambiado la relación entre la fe y el dinero desde los tiempos de Jesús para acá. Desde lo que Jesús instituyó y estableció para acá. Y quiero que te preguntes si se han vuelto los templos más parecidos a empresas que a comunidades de fe. Porque no se supone que sean empresas. Se supone que sean comunidades de fe, aunque se tengan que manejar como un modelo de negocio, triste y lamentablemente, ¿verdad? Pero para tú poder tener una iglesia o una comunidad de fe hoy en día hay que registrarlo en el Departamento del Estado y eso la convierte en un negocio sin fines de lucro. Ahora, ¿cómo se maneja adentro? ¿Cómo se piden las ofrendas? ¿Cómo se pide la generosidad? Es lo que hace la diferencia entre una iglesia saludable y una que no es saludable. Y tenemos iglesias que conocemos, muchísimas de ellas, que hacen un buen uso y piden de manera saludable, ¿verdad?, este acto de generosidad para poder seguir ayudando a otros. Pero también hay unas que sabemos que, lamentablemente, se convierten en mercaderes, como en los tiempos de Jesús. Literal. Y que de ese ejemplo que diste, de ese primer punto, que cuando Jesús vira las mesas, ese es uno de mis textos favoritos, que aparece en Mateo 21 y también creo que aparece en capítulo 2 de Juan o algo así. Jesús lo hace porque los mismos líderes religiosos estaban permitiendo que el templo funcionara dentro de un sistema o que adoptara un tipo de sistema secular en el sentido, ¿verdad? Mundano, un sistema opresivo que dañaba. O sea, dentro de la época de Jesús había un sistema de sacrificios que había que presentar en el templo y los encargados de esto habían tergiversado eso para lucrarse y para obtener un beneficio adicional. Y ahí entonces, ¿verdad?, es donde está la molestia de Jesús, ¿verdad? Que por eso le dice cueva de ladrones y qué sé yo qué más. Porque hay una parte donde sí, obviamente, como todo lo que se necesita dinero para hacer cosas, pero cuando la gente opera bajo esa maldad, ese no quiero decir espíritu, pero tú sabes, esa mala fe de que, yo voy a hacer esto, pero como yo estoy trabajando para Dios, pues yo también tengo que ganarme algo. Y, bro, mano, es durísimo. Ese ejemplo de Jesús, definitivamente, de ese texto bíblico de Jesús virando las mesas, es uno de mis favoritos. Y de hecho, hay un pastor aquí en Puerto Rico que ya creo que no está pastoreando, pero está haciendo una misión durísima ya en Dorado, Carlos Rodríguez. ¿Dónde es que están ellos con lo de Happy Givers? Estamos hablando de otras personas. Sí, es que ve, ahora soy yo. ¿Viste? Que metí la pata. Otro episodio más de No Interrumpas. Tú me preguntaste, yo no te interrumpí. No, pero, los muchachos de Happy Givers, no sé dónde están, pero él tiene una t-shirt, ¿verdad? Un merch que venden para recaudar dinero para ayudar a su entidad. Donde dice, no te sientes a la mesa que Jesús viraría. Y ese t-shirt a mí me fascina. No se lo he comprado, pero te lo voy a comprar pronto, pana. So, anyways, el punto número 2 de este episodio de Mercaderes del Evangelio de la Fe es uno bien importante y es la opresión de los más vulnerables en nombre de la fe. Y esto es bien importante que lo entendamos porque siempre, no importa cuán grande o cuán exitoso se pueda ver un ministerio, una iglesia, siempre va a haber gente que va a pertenecer a una clase más baja, ¿verdad? O a un grupo social de oprimidos. Como Jesús dijo, siempre los pobres los vamos a tener con nosotros. O, por ejemplo, eso es un tipo de persona oprimida dentro de la sociedad. Por ejemplo, Jesús condenó que los fariseos, que esto también tiene un contexto cultural importante que voy a explicar ahora, que los fariseos, o condenó a los fariseos por devorar las casas de las viudas mientras hacían largas oraciones. Por ejemplo, las mujeres en tiempos bíblicos y en tiempos de Jesús no podían manejar las finanzas de ellas. Y una mujer que se quedaba viuda era una mujer que no tenía sustento, por ejemplo, porque su esposo era el que ganaba el dinero, etcétera. Se quedaba desprovista. Si esa mujer lograba heredar, lograba quedarse con dinero, con propiedades o cosas, ella no podía administrar ni ese dinero ni esas propiedades. La ley decía que
los fariseos o estos maestros de la ley, etcétera, tenían que administrar estas finanzas para las viudas. Por eso es que Jesús dice que no sean como los fariseos, que devoran las casas de las viudas. Y después esto los ves por ahí en público haciendo unas oraciones bien espirituales ellos y bien, wow, mírenme qué lindo oro. Gracias, Señor, que me hiciste así, no como este impío, bla, bla, bla. Y esto es bien importante porque dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades de fe, siempre vamos a tener personas en necesidad y no podemos hacer como estos fariseos que vemos a estas personas. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar de ellos, de pastorearlos, de caminar con ellos, de hacer vida con ellos y los veamos con ojos de oportunidad como que, mira, pues como tengo la confianza de estas personas, pues vamos a pedirle. Y hemos visto casos hasta recientes que ha salido la noticia y en 20 sitios las redes sociales se han ido virales de que, no, mira, como vamos a abrir un negocito aquí, préstame tanto, invierte tanto, poco tú. Y gracias a Dios que eso eran personas, por ejemplo, digo, no gracias a Dios, pero en ese caso eran personas que podían hacerlo. Desgraciadamente. Imagínate cuando se hace eso con gente que apenas tienen cosas y hay lamentablemente mercaderes de la fe que aún sabiendo que las personas casi no tienen, le piden lo poco que tienen. Eso es bien importante que lo podamos entender, de que no seamos como estos fariseos que oran mucho por fuera, pero devoran las casas de las viudas, como dice el texto, o de las personas oprimidas. Los líderes religiosos que manipulan a personas en situaciones de pobreza, ancianos o enfermos para sacarles dinero, promoviéndolo como siembra o como algo obligatorio para recibir bendiciones de Dios. Esto obviamente es devastador, especialmente cuando tratan de utilizar la fe como que... Bien brutal. Tienes que hacer como la viuda que dio lo que tenía. Y eso lo cantamos todos los domingos en la iglesia, a la hora de recoger las ofrendas y qué sé yo qué más. Y la de comentarios que nos han puesto en las redes de eso mismo. Y es como que, bro, sí, la viuda dio lo que tenía, pero, o sea, realmente Jesús no estaba diciendo que no estaba promoviendo la pobreza, ni que tú des lo último que te queda para que te mueras de hambre y dependas de la fe, etcétera. Es que podamos vivir en una comunidad donde las personas no tengan que nos podamos ayudar y que podamos sostenernos, mano. O sea, y de eso, si quieres, podemos después hacer otro episodio hablando sobre el texto de la viuda y lo que realmente quiere decir Jesús con eso y con este ejemplo que dio. ¿En qué momento la religión deja de ser liberadora y se convierte en una herramienta de opresión? Esa pregunta está épicamente dura. Y estamos viviéndolo ahora mismo. Sí, mano. Especialmente si entendemos que la religión, como definición, ¿verdad? Es una relación que se busca tener con Dios, la relación que existe entre Dios y el ser humano. Como utilizamos muchas veces, lamentablemente, la religión, la relación con Dios para convertirla en una herramienta de opresión a los demás es devastador. Wow. Eso podemos hacer otro podcast aparte de ese tema. Sí. El tercer punto es la exclusión de los marginados en las iglesias. Y yo voy a leer este texto. Y este texto habla de cuando Jesús sanó a los enfermos y acogió a los pecadores que la sociedad religiosa rechazaba. Está en Lucas 5, del 30 al 32. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. O sea, aquí hay una palabra tan y tan brutal. A los que saben que son pecadores, a los que tienen conciencia de que hacen lo malo, a los que se dan cuenta de sus metidas de pata. O sea, Él no viene a sentarse con los soberbios que creen que no necesitan arreglo, que creen que todo lo hacen bien, que creen que,
yo estoy salvo, olvídate, yo no necesito nada en este mundo. Él viene a sentarse con los que tienen conciencia de que están mal, de que hacen las cosas mal y que necesitan de alguien que los ayude a sanar. Dicho esto, hay hoy en día iglesias que marginan a las personas por su condición social, por su raza, por su pasado, por sus circunstancias personales, por el lugar en donde nacen, por su inclinación sexual, en lugar de brindar restauración y amor. Entonces, mi pregunta y la pregunta que yo quiero que tú te hagas como reflexión acerca de este punto es, ¿cómo sería una iglesia que verdaderamente refleje el corazón de Jesús hacia los marginados? Y quiero hacer un punto de énfasis aquí, lo hemos mencionado en otros episodios, en el anterior fue uno de ellos, de que el tú amar a cualquier persona, el tú amar a todos, no significa que tú tengas que estar de acuerdo con su estilo de vida o con lo que ellos creen o con lo que ellos hacen. Y eso viene desde adentro de tu hogar. Y lo dije en el episodio anterior, no siempre yo estoy de acuerdo con Carlos. Muchas de las discusiones que hemos tenido, y cuando digo discusiones es que hemos tenido, o sea, discusiones, punto, peleas, pero habladas, es lo que quiero decir acerca de la palabra discusión, han sucedido porque no estamos de acuerdo en un punto de vista. Entonces, imagínate si por eso yo lo dejo de amar. Pues lo mismo pasa con las demás personas. A veces parece, no, embuste. Lo mismo pasa con las demás personas. O sea, porque yo no esté de acuerdo con la conducta de alguien, con la inclinación sexual de alguien, con la creencia de alguien, con su raza, con su lugar de procedencia, con su fe, incluso con su fe, eso a mí no me da derecho a cerrarle las puertas de una comunidad de fe. Para eso es que vino Jesús y repito, no son los sanos los que necesitan médico. Dice aquí, y cierro, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Si una persona entra en una comunidad de fe y sabe que es pecadora y sabe que está haciendo las cosas mal y tiene conciencia y sabe que necesita de Cristo Jesús, es nuestro deber recibirles, acogerles, amarles y guiarlos por un camino en donde Cristo y el Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo Jesús, haga una transformación en la vida de esa persona en el tiempo que Él quiera, cuando Él desee y si es que lo desea hacer. Bello. Amén. Mira, otro asunto de esto de los mercaderes de la fe también o de los evangelios es, más que el abuso de poder que está en este punto, es la hipocresía religiosa. Y esto tiene que ver mucho con... Mira, te voy a dar primero el ejemplo bíblico y después te voy a dar con lo que tiene que ver. El ejemplo bíblico está en Mateo 23, donde Jesús denunció la hipocresía de los líderes religiosos que imponían cargas pesadas sobre otros mientras ellos no podían cumplirlas. Y esto, obviamente, me lleva a pensar en que, por ejemplo, de nuevo, este tema no sé por qué hablamos tanto de él, pero anyways, una de las cosas más recurrentes dentro de la iglesia cristiana es pedir ofrendas y diezmos, etc. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde la situación económica va para atrás. Y es casi un abuso utilizar la fe para pedirle dinero a la gente, ofrendas y diezmos, como hemos visto, ¿sabes? Porque hay gente que pide ofrendas, claro, para cosas justas y cosas necesarias que como cuerpo de Cristo debemos hacer y debemos dar. Pero hay gente que se ve a cada rato en las redes sociales y demás que pide dinero, o sea, simplemente por el afán y el vicio de amasar dinero y abusan de los textos bíblicos.
Y es difícil y es un tipo de manipulación y un tipo de opresión el que se haga eso sabiendo las situaciones que hay económicas en la sociedad y personas que están pasando por situaciones económicas difíciles dentro de la iglesia. Sarina, yo creo que yo lo he dicho en 20.000 ocasiones dentro de este podcast, de situaciones que hemos pasado dentro de congregaciones que hemos estado congregándonos, que ahí nosotros pasando situaciones económicas y dicen, si te quedan 10 pesos para la leche y va a pasar esta semana, no importa, dalo. Visitas que hemos hecho, porque no ha sido en una iglesia donde nos hemos quedado. Perdona que te interrumpa. En ese sitio estuvimos visitando un ratito. Estuvimos allí, no sé, como un mes, 2 meses. Como un mes visitando. O sea, no es que nos congregábamos ahí. Que no vayan después a querer buscar dónde era que se congregaban Carlitos y Sari y piensen que en estas otras comunidades hacían eso. Exacto. Y irónicamente, donde nos pasó eso, la persona que era líder o que todavía es líder ahí, vive en un nivel económico comodísimo. Y tener la cara para hacer algo así, de saber la situación económica como está y aún así exigirle a la gente y decirle, no importa si te quedan 10 pesos para pasar la semana. No importa si tus hijos no tienen pan per tal o que... Literal. O sea, literal. Hay que ser bien, como decía un Ponce, bien cara portón. Cara de lechuga. Cara de lechuga. Con esto debemos preguntarnos entonces cómo distinguir un liderazgo genuino de uno dañino y hasta corrupto, que tergiversa, que corrompe la palabra de Dios para siempre mantener o obtener un beneficio económico. Mira, Carlos, ese punto, yo sé que terminaste ese punto, pero hay algo bien interesante, gente. Cuéntame. Tú que nos estás escuchando, quizás tú no puedes distinguirlo porque estás dentro. Y quiero dejar saber esto porque esto es bien importante. Muchas veces la manipulación tóxica dentro de una comunidad de fe se ve de manera sutil, que casi es imperceptible. O sea, tú no te das cuenta que estás siendo manipulado y estás siendo manipulado. Y no tiene que venir y pararse alguien como el ejemplo que dio Carlos a decirle, tú dona de lo que tengas, no importa si a tu hijo le falta pamper o si no tienes leche, dona. Eso es ya directo. O sea, esa persona va directo y tú sabes que, o sea, por lo menos los que estaban allí sentados, yo no sé cuántos más se dieron cuenta que eso era, que estaba mal. Carlos y yo nos dimos cuenta a la solta así. Pero hay otras veces en donde este punto número 4 que Carlos mencionó, del abuso del poder y la hipocresía, ocurre de forma sutil. Y empiezan, sí, porque voy a dar un ejemplo de una oración sutil para manipular. ¿Ok? Sí, ahora vamos a hacer el acto ofertorio y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar para que Dios bendiga a toda aquella persona que va a ofrendar. Se escucha bello. Pero ahí hay manipulación. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ok, vamos a orar por los que van a ofrendar para que Dios los bendiga. ¿Y los que no pueden ofrendar? Pues vamos a orar por ellos para que Dios los prospere. Qué bonito suena. Suena bello. Y claro, a mí me encantaría que Dios me prospere y que yo tenga una vida próspera. Pero, ¿para qué? Para poder ser de bendición a otros. Pero con la intención que se dice eso muchas veces, y no estoy diciendo siempre, muchas veces es, vamos a orar para que Dios les prospere, porque entonces si Dios les prospera, ¿qué van a hacer? Hicimos esta oración aquí, fue en esta iglesia que se hizo esta oración. Pues si Dios te prosperó, aquí es que tú tienes que venir a dar tu dinero luego. Gente, la manipulación en este tipo de casos es bien sutil. Y a veces es casi imperceptible. Y el último punto, ¿tú lo quieres dar? ¿O lo doy yo? Dalo tú. Bueno, ya que te estamos motivando. Después yo abundo un poquito porque me encanta. Me abundo. Ay, Dios mío. ¿Podemos cortar esto? Lo dejamos. Lo dejamos de una. Mira, y el último punto es uno que también es bien importante para nosotros y que ha cobrado mucha relevancia en tiempos recientes, aunque mucha gente trata de desacreditarlo por las razones que no puedo entender. Y es, ¿dónde está la iglesia a la hora de la justicia social?
¿verdad? Hay un argumento que mucha gente hace, que la justicia es justicia, si le añades algo para complementar o para describirla, ya le eliminaste el elemento característico de la justicia. Y hasta cierto punto puede ser muy válido lo que sea, pero realmente la justicia social, tenemos ejemplos de más en la Biblia, y lamentablemente hemos tenido que recurrir a ponerle el label de social, porque lamentablemente hay personas que la justicia no se ve igual para todo el mundo, y dependiendo de dónde están, quiénes son, cómo se ven, puede tener un resultado distinto. Ese es el texto. Ese es el texto. Te lo busqué, ¿viste? Sarinel, la eficiencia de esta persona. Es que ese texto hay que leerlo, no es solo mencionarlo. Ese texto es un texto que tanto se dice de la boca para afuera. Mira, dice Lucas 4, versículo 18 al 19. Nueva traducción viviente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús leyendo del rollo de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este texto es precioso, es hermoso. Ya yo estoy llorando. Pero sobre todas las cosas tenemos que entender que, uno, el Evangelio de Lucas es el evangelio más social que tenemos. De los 4 evangelios, el Evangelio de Lucas es el evangelio que más habla sobre la labor social de Jesús. Y segundo, que cuando Jesús está hablando aquí de que el Espíritu del Señor está sobre él para darle buenas noticias a los pobres, para hablarle o dar libertad a los cautivos, para que los ciegos vean, para que los oprimidos sean en libertad, para llevar el año del favor del Señor, no está hablando en términos espirituales. Muchas veces nos encanta espiritualizar este texto y decir, no, sí, el Señor va a darle libertad para que podamos ver que somos pecadores y que se yo, que más. Sí, claro que sí, eso está cool y eso está brutal y de todo lo que usted quiera. Pero Jesús, aquí en este texto, estaba hablando de manera literal de que el Espíritu del Señor estaba con él, o estaba sobre él, para llevarle la buena noticia, a los pobres. Punto. No a los pobres de espíritu, como dice Mateo. No, a los pobres. Que él iba, o que había sido enviado a proclamarle a los cautivos de verdad, los que estaban cautivos, sobre la libertad del Señor, para que los ciegos físicos pudieran ver, para que los oprimidos, los que realmente estaban siendo oprimidos, fueran puestos en libertad, para que todo el mundo pudiera saber y notar que el tiempo del Señor o el año favorable del Señor había llegado. So, Jesús aquí no está hablando de manera metafórica, de manera espiritual, que vamos a ver en el Espíritu. No. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús para hacer todas estas cosas que beneficiaban a personas, en la mayoría de ellos, oprimidos y marginados de la sociedad. Así que la falta de acción que lamentablemente vemos a cada rato de muchas iglesias y de muchas personas de fe, que realmente, ¿verdad? Cuando decimos iglesia nos referimos a las personas, no a denominaciones o el nombre de la iglesia agua que cae del cielo incorporada, no, o sea, tú y yo, iglesia, tú y yo. La falta de acción de te van a tumbar ese nombre. Agua que cae del cielo. Lo voy a incorporar rápido. La falta de acción que muchas veces nosotros como iglesia tenemos ante las injusticias como la pobreza extrema, la corrupción y la explotación laboral. Esas son cosas que lamentablemente vemos que suceden, y como iglesia nos quedamos callados y calladas. Obviamente siempre hay iglesias, hay personas que alzan la voz, etcétera, pero no somos los más ni son los mayores. Así mismo es, la minoría. Exactamente. ¿Cómo debería la iglesia posicionarse frente a las injusticias sociales en lugar de ser cómplice de sistemas opresores? Esto es bien importante, especialmente ahora que acabamos de salir de un año de elecciones, porque lamentablemente mucha gente, con tal de que ganen personas que le puedan dar dinero y donativos y favores políticos, etcétera, por lo que ellos creen correcto, se unen al partido que entienden que van a ganar porque le van a dar ciertas cosas, y eso es triste.
So anyway, Sarinet, ¿quieres abundar algo para ir cerrando? No, en ese punto número 5 a mí me llega mucho al corazón porque el punto dice, ¿dónde está la iglesia? Y yo quiero que tú, ahí donde tú estés, te preguntes, ¿dónde está la iglesia en donde yo me congrego en términos de justicia social? ¿Está haciendo algo en pos de los marginados, de los oprimidos? ¿Está llevando ayuda a viudas, a personas que no tienen empleo, a personas que X, Y, Z cosa están en alguna necesidad? ¿O simplemente todo es dame, ofrenda, diezma, pacta y todas las cosas que puedas ver para que tú estés siempre dando dinero, pero tú no estás viendo que ese dinero sale de las cuatro paredes de la iglesia o sale del bolsillo de la iglesia para llegar a ayudar a los oprimidos, a los marginados, a los rechazados de la misma comunidad de fe y también a los de afuera? So, hazte esa pregunta. Y Durísimo. hasta aquí llegamos, pero la semana que viene tenemos un temazo. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Proselitismo versus evangelismo. Ese yo voy a estar enfermo, no voy a venir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es hacer prosélitos? ¿Qué es hacer evangelismo? Tienes que venir para que te enteres. Tienes que venir la semana que viene. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Unrecognized Talks. Muy bien. Ya. Porque la de la iglesia está en una transición. Está este servidor como La Teología de la Calle y a Sarinet como Sarinet.caraballo. Así es. En Instagram. Será hasta una próxima ocasión, la semana que viene, si Dios permite. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Bye.